Si alguien me hubiera dicho que una sola noche podría reducir a cenizas toda mi vida, no lo habría creído. Pero ahora lo sé, la verdad no necesita permiso para irrumpir en tu realidad. Simplemente llega y destruye todo. Lo que vi esa noche en la boda de mi hermano no solo me rompió. Me arrancó el corazón y lo pisoteó en el barro. Y lo peor es que ni siquiera era su primer encuentro. Nunca fui el tipo de persona que se podría llamar afortunado. Pero el día de la boda de mi hermano, cuando todo a su alrededor brillaba con luces, el champán fluía como un río, y la música ahogaba cualquier pensamiento, me parecía que, al menos por unas horas, el mundo había sido más amable. Me alegraba sinceramente por él. Por nosotros. Miraba a mi esposa en su vestido rojo, el que eligió en lugar del clásico negro, para no perderme en la multitud, como ella decía. Reía, bailaba, se perdía entre la gente. Todo estaba perfecto. Pero justo en esa perfección, algo no me dejaba en paz desde el principio. Sostenía una copa, preparándome para hacer un brindis. Las palabras estaban en mi cabeza, como siempre, inestructuradas, honestas, un poco sarcásticas, pero con amor. Incluso había practicado frente al espejo. Este debía ser mi pequeño discurso del año. Pero antes de salir al micrófono, decidí ir a un cuarto pequeño, para recoger el reloj que me regalaron en el compromiso. Y justo en ese momento, en ese único y decisivo minuto, abrí la puerta. No escuché cómo se detuvo mi corazón. Todo lo que sentí fue un frío pegajoso y helado que recorría mi espalda, como sudor, pero desde dentro. Ella estaba frente a él, de espaldas a mí. Sus manos estaban en su cinturón. Decía algo, susurraba, y él reía. Con facilidad. Como si fuera algo normal. Como si yo no fuera nada. Como si nuestro matrimonio fuera solo el envoltorio de un caramelo que ya había sido tirado. No me moví. No me mató el hecho de que ella lo tocara. No me mató que fuera mi hermano. Sino lo natural que parecía. Lo cotidiano. Lo habitual. Algo que ya había pasado más de una vez. Como un ensayo antes del estreno. Cerré la puerta. Lentamente. Sin gritar. Sin hacer una escena. Simplemente, me fui. Estaba temblando. La copa seguía en mi mano. Me dolía la mano, la apretaba tan fuerte que el cristal empezó a agrietarse. Ellos no me vieron. Pensaron que todo les saldría bien. Pero desde ese momento supe, ya no era el mismo. No fue solo una traición. Fue una sentencia. Y debía decidir, ser la víctima, o convertirme en lo que temían ver en el espejo. Esa noche levanté la copa. Hice el brindis. Mi voz no temblaba. Los miraba directamente a los ojos, a ella y a él. Y ellos, reían. Como actores que olvidaron que alguien los observaba tras el telón. Pero el espectáculo apenas comenzaba. Y ahora el gui. Si alguna vez has tragado veneno, sabes cómo se siente. Se extiende por el cuerpo lentamente, pero con certeza, paralizando cada célula, apretando los pulmones, dejando un vacío negro. Así me sentí después de lo que vi. Pero, maldita sea, no iba a morir en silencio. Volví al salón, donde todos seguían riendo, bailando, felicitando a los recién casados, tomándose fotos. Mi esposa apareció unos 5 minutos después, justificando su ausencia con una excusa estúpida, que ni siquiera se molestó en adornar. Mi hermano, ya estaba junto a su nueva esposa, sosteniéndola por la cintura, como si nada hubiera pasado. Esos dos hijos de puta ni siquiera tuvieron la decencia de esconder un poco sus alas, manchadas con mi vida. Estaba en medio de este circo y sentía como algo crecía dentro de mí. No era solo decepción. Era un ser vivo que respiraba mi furia. Quería gritar. Quería acercarme, arrancarles esas sonrisas hipócritas, destrozarles las caras, hacer de esa boda un recuerdo imborrable, pero en el peor sentido. Pero no lo hice. Y no porque fuera débil. Sino porque, desde ese momento, me volví calculador. Frío. Quería que pagaran. Cada uno. Por cada instante de traición. Ella se acercó a mí, me abrazó por detrás,
apoyó su cabeza en mi cuello y susurró, tu brindis fue el mejor, querido. Y casi me echo a reír. ¡Qué maldita hipócrita! Ni siquiera sospechaba que yo lo había visto todo. Sus labios aún debían tener el sabor de mi hermano, mientras me llamaba, querido. ¿Es una broma? ¿Es un experimento loco sobre mi psique? Bebía. Bebía como nunca antes. Pero no para olvidar, sino para ahogar los pensamientos que podían hacerme hacer algo por lo que me encerraran. Esa noche no dormí. Regresamos a casa, como si nada hubiera pasado. Ella se quedó dormida junto a mí, tranquila, como un ángel. Yo yacía mirando el techo, escuchando su respiración regular, preguntándome cómo puede un monstruo parecer tan inocente en sueño. Repasaba en mi cabeza todo, sus miradas hacia él en la comida hace unas semanas, sus mensajes misteriosos, las excusas raras cuando le preguntaba por qué había salido de casa antes o por qué regresaba más tarde. Era un idiota. Confiaba. Creía. Y ellos, los que a quienes les abrí mi corazón, lo usaron para limpiarse los pies. Y aquí fue cuando entendí. No es solo una traición. Es una guerra. Ellos incendiaron mi casa. Pero no solo voy a mirar cómo se quema. Voy a construir una catapulta con las cenizas y lanzar sus miserables vidas contra una pared. Comencé a trazar un plan. No, no para mañana. Ni para pasado mañana. No quería venganza rápida. Quería una que hiciera que su sangre corriera hacia atrás por sus venas. Y sabía cómo. Solo necesitaba seguir jugando el papel de esposo feliz un poco más. Porque el verdadero espectáculo, como me dije esa noche, apenas comenzaba. Me aferré. Dios, cómo aguanté. Semana tras semana, observaba en silencio este repugnante espectáculo, donde mi hermano pretendía ser un esposo feliz, mientras mi esposa seguía dando el espectáculo de ser una santa. Sus besos, sus abrazos, sus palabras cariñosas, todo me parecía pegajoso, artificial y con olor a mentira. Pero yo jugué. Porque tenía un plan. No estaba seguro de cuánto duró su romance. ¿Semanas? ¿Meses? ¿Año? Diablos, y quizá empezó antes de nuestra boda. Y cada vez que captaba sus miradas, rápidas pero significativas, algo dentro de mí se quebraba. Especialmente cuando me enteré de que la esposa de mi hermano estaba embarazada. Eso era un punto. Punto de ebullición. Imagínense esta horrible imagen, mi hermano, un hombre recién casado, agradece públicamente a su esposa por el futuro hijo, y unos días después lo veo enviándole la foto nuevamente. Ella es mi esposa. Foto tuya. Desnudo. Sin palabras. Simplemente. Aquí estoy. Y ella responde. No, no con palabras. Con tus propias fotos. Me aferré. Un poco más. Y luego la vi salir de la casa, diciendo que se iba con una amiga. Y la seguí. Y no me sorprendió cuando giró hacia la misma calle donde vive mi hermano. Ni siquiera intentaron tener cuidado. Como si ya no fuese nada. Transparente. Invisible. Muerto. Esta vez no abrí la puerta. Acabo de mirar desde el coche. Quería ver sus caras cuando salieran. Quería recordar esta imagen en detalle. Cada movimiento, cada beso, cada mueca. Y la vi. La vi alisándose el pelo y a él dándole palmadas en el trasero como si fuera un hazmerreír. Ellos se rieron. Maldita sea, realmente se estaban riendo. Y entonces, algo dentro de mí finalmente murió. Esa última isla de inhibiciones, moralidad y fe en la gente, se ha hundido. Y solo quedé yo. Nuevo yo. El que no llora en una almohada. El que les romperá la vida como me rompieron la mía. Empecé a actuar. Sin rabietas. Sin acciones irracionales. Todo está claro. Fríamente. Primero, recopiló pruebas. Capturas de pantalla de mensajes, fotos, vídeos. Luego, busqué correspondencia antigua, verifiqué las ubicaciones,
direcciones IP y contraseñas que ella había dicho, accidentalmente, en voz alta. Yo lo sabía todo. Todo lo que sea necesario para bombardear sus vidas desde dentro. Su teléfono estaba grabando todo. Y hasta cosas que olvidó. Encontré el vídeo. Sí, un maldito vídeo de ella con mi hermano en mi cama. En nuestra cama. Bajo la manta que compramos juntas, con la música que puse en su lista de reproducción. Y ella seguía riéndose a la cámara. Este será nuestro pequeño secreto, le dijo a la cámara. ¿Secreto? No. Este será su veredicto. En ese momento ya no pensé en si valía la pena. No me pregunté qué pasaría después. Lo entendí simplemente, ambos firmaron su propio veredicto. Mi venganza no será emotiva. Será sistémico. Y doloroso. Destruiré su reputación. Su comodidad. Su seguridad. Y lo más importante, la confianza que los demás tienen en ellos. ¿Siguiente paso? Voy a hacer un espectáculo. Público. Con invitados, con aplausos. Pero en lugar de brindis, habrá explosiones de verdad. Sus vidas nunca volverán a ser las mismas. Quería que ardiera. Pero no instantáneamente. No. Quería que sintiera que todo lo que amaba se hacía añicos, como pedazos de vidrio bajo sus pies. Quería que perdiera no solo comodidad sino también significado. Para hacer de su vida un infierno como en el que convirtieron la mía. Y lo arreglé. Fue uno de aquellos que vivían para la imagen. Siempre limpio, siempre sonriente, correcto. El marido perfecto, futuro padre. Un héroe a los ojos de nuestra familia. Ahora imaginemos que todo esto explota en una sola noche. Todo empezó con el trabajo. Su empresa era una pequeña firma que brindaba apoyo legal. Allí, como en todas partes, había políticas sobre ética, incluidos conflictos de intereses y relaciones laborales. Y entonces les envié un paquete anónimo. Todo lo que necesitas, vídeos, capturas de pantalla, transcripciones de correspondencia. Aclaró que uno de los clientes de la firma es el esposo de la misma mujer con la que tiene un romance, es decir, yo. Presión, conflicto de intereses, impureza moral. Un par de días después, perdió un cliente. Luego otro más. Y luego, trabajar. Pero eso fue solo el comienzo. Lo siguiente es la familia. Nuestros padres lo adoraban. Él siempre fue el hijo de oro. Yo solo era un hermano. El verdadero golpe fue como les mostré la verdad. No con lágrimas, no con histeria, simplemente llegué una tarde y puse la memoria USB sobre la mesa. Dijo, debes saber que tu hijo no es quien dice ser. Y se fue. Miraron todo. Vídeo. Foto. Mensaje. Grabaciones de sonido. Las palabras, no puedo vivir sin ti, incluso cuando ella duerme a mi lado, cantadas por mi hermano, mataron todo lo que nuestros padres amaban de él. No le llamaron. Simplemente se detuvieron. Contactos. Invitación. Participación. Y luego pasé al público. A la gente le encanta el chisme. Pero les encantan aún más los hechos. Creé una cuenta falsa en las redes sociales. El aguacero comenzó de manera inocente, solo una captura de pantalla con el lema, cuidado con los que se dicen fieles. Luego otro más. Y más. Vídeo, audio, todo con edición facial, pero lo suficientemente transparente para que cualquiera que lo conozca entienda de quién está hablando. Y la red hizo su trabajo. Las reacciones no se hicieron esperar. La gente empezó a presionar a su esposa, los conocidos empezaron a evitarlo y los clientes comenzaron a alejarlo. Pero mi esposa, ella estaba embarazada. Y yo fui el último en enterarme de todo. Porque le envié una carta. Impreso. Pasado de moda. Con todo. Con la verdad que necesitaba saber antes de que fuera demasiado tarde. Y ella, desapareció. Ella se fue. No se lo dije a nadie.
Acabo de empacar mis cosas y me fui a la casa de mis padres. Y mi hermano se quedó solo. Sin trabajo. Sin familia. Sin hijo. Y sin la misma amante por la que empezó todo. Porque mi esposa aún no sabía que ahora le tocaba a ella. Y él, lo vi en la calle. Estaba sentado en un banco. Rayado. Con la mirada vacía. Silencioso. Él era una sombra. Una sombra vacía y miserable de un hombre que una vez pensó que podía follar a la esposa de su hermano y salirse con la suya. Su vida se convirtió en un infierno. Exactamente como lo había planeado. ¿Sabes qué fue lo que más me impresionó? Incluso después de todo lo que le pasó a mi hermano, ella todavía tuvo el valor de actuar como si todo fuera normal. Es como si todavía fuéramos una pareja. Como si ella no se hubiera metido en su cama a mis espaldas, y ahora pudiera sobrevivir a todo. Olvidar. Ella estaba cocinando la cena. Ella me compró ropa. Ella sugirió reiniciar la relación. Su rostro era como una máscara, una sonrisa sin ninguna vergüenza. Como un depredador que ha perdido el olor a sangre y ahora finge ser una mascota. La miré y me sentí mal. Pero permanecí en silencio. Porque jugó la última carta. Y se suponía que sería un punto grasiento, sucio e inolvidable. Ella no tenía idea de que su hermano estaba enojado con ella. Que lo perdió todo, por culpa de ella. Que la culpa de todo, diciendo que ella lo sedujo, lo atrajo, arruinó su vida. Él le escribió. Él pidió una reunión. Habló de última oportunidad. ¿Y qué hizo? Yo lo creí. Como un cordero ingenuo. Ella me dijo que iba a ver a una amiga. Y ella misma, a él. Sabiendo que yo todavía estaba allí, corrió hacia él otra vez. Porque pensé que ahora podrían estar juntos. Empezar desde el principio. Un final feliz para dos traidores, ¿verdad? Pero esto es lo que ella no sabía. Primero hice el trato con mi hermano. Sí, fui a verlo. Sí mismo. A esa liendre. Y él dijo, ¿quieres que le hagan daño? Hagámoslo juntos. Al principio se rió. Entonces él estuvo de acuerdo. No le queda nada más que el deseo de arrastrar a otros a su pantano. Y lo aproveché. Se nos ocurrió un espectáculo. El último. El más sucio. Alquilé una habitación en un hotel. Todo estaba listo, cámaras, sonido, todo oculto. Creé una invitación falsa a una nueva vida. Supuestamente quiere que ella se mude con él para empezar de nuevo. Ella vino con una maleta. Sonriente, maquillada, con un abrigo ligero y sus zapatos favoritos que una vez le regalé. Ella no sabía que cada una de sus sonrisas ya estaba siendo grabada. Se sentaron. Él le dijo las palabras que yo había escrito para él. Ella lo escuchó con emoción, le acarició la mano y lo miró como una tonta. Y en el momento en que ella dijo, sabía lo que era real entre nosotros, entré. Mi aparición fue como un golpe de martillo. Ella se quedó congelada. Él retrocedió. Pero ya era demasiado tarde. Mostré todo, cámaras, micrófonos, una pantalla con una grabación. Su cara confundida. Su sonrisa nerviosa. Y luego encendí la escena, los peores momentos de sus mentiras. Sus gritos, gemidos, promesas, mi voz de fondo, mis palabras de amor dichas hacia ella mientras reía con su hermano bajo las sábanas. Ella gritó. Él estaba gritando. Y me quedé en silencio. Luego sacó la unidad flash. Y dijo una frase. Todos los que conoces verán esto mañana. Dejé el pendrive sobre la mesa, estrellé uno de los monitores contra la pared, tomé su maleta y la tiré desde el balcón. Junto con el anillo de bodas. Y luego se fue. Ambos quedaron sentados en esa habitación, destrozados, humillados, desnudos no físicamente sino moralmente. Y cada uno de ellos comprendió, este es el fin. No les queda nada. No el uno al otro. Sin familia. Sin confianza.
Sin futuro. Y yo no sentí alegría. No había euforia. No hubo victoria. Solo había vacío. Como después de la guerra. Cuando todo alrededor está muerto, pero al menos es justo. Salía al aire frío. Él respiró profundamente. Y se dijo a sí mismo, este es el final. O el principio. Bueno, ese es el final de esta historia. Espero que lo hayas disfrutado, o al menos no te haya sido indiferente lo que pasó. Si es así, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte nuevas historias. Escribe en los comentarios cómo valoras lo sucedido con los personajes de esta historia. Tengo mucha curiosidad por lo que piensas. ¿La venganza fue justa o no? Todas las opiniones son importantes. Gracias por estar conmigo, y nos vemos en el próximo vídeo.